Si estás buscando un curso para sacarte el título de entrenador personal, posiblemente hayas oído hablar del CPT de la NSCA. El CPT o Certified Personal Trainer es el título más prestigioso para entrenadores personales, que te servirá tanto si quieres trabajar con clientes como si simplemente quieres ampliar tus conocimientos de fitness. Pero, ¿en qué consiste la formación? ¿Cuáles son sus pros y sus contras? ¿Cómo afrontar el examen para certificarte? Quédate porque en este vídeo te cuento mi experiencia después de conseguir certificarme. ¡Empezamos! Hola, soy Albert Aguilar, de Gimnasio en Casa, entrenador personal por la NSCA, especialista en nutrición deportiva y un apasionado del fitness y de la salud. Lo primero, ¿todavía no te has suscrito al canal? Dale al botón rojo de suscribir y después a la campanita para no perderte ninguna review. ¿Y qué vas a encontrar en este vídeo? Lo primero, te cuento qué es la NSCA y por qué la certificación de CPT es una de las más populares para entrenadores personales. Después, entramos al detalle en todos los materiales de la formación para que veas en qué consiste. A continuación, te cuento mi experiencia preparando el examen y te doy algunos consejos que a mí me hubiera gustado recibir cuando estaba estudiando. Después te contaré qué es lo que más me ha gustado y lo que menos me ha gustado de la formación y muchas cosas más. ¿Todo claro? Pues vamos allá. La NSCA son las siglas de National Strength and Conditioning Association. Es una asociación americana, aunque tiene sede en multitud de países. Está considerada una de las asociaciones más prestigiosas del fitness, ya que, además de ser la responsable de certificar a entrenadores personales y a preparadores físicos, también organiza formaciones, congresos y multitud de eventos que son referencia en este mundo. Y sus miembros participan activamente en el desarrollo de actividades científicas y de investigación. El curso CPT es la certificación para entrenadores personales más popular. Te permite ejercer como entrenador personal, ya sea de forma particular o en gimnasios. ¿Y puede apuntarse cualquiera? Pues prácticamente sí, porque tiene dos requisitos bastante fáciles de cumplir. Lo primero, que seas mayor de edad, y el segundo, que tengas por lo menos el graduado escolar. Aunque te adelanto que si no tienes unos conocimientos de fitness previos, te va a parecer una formación bastante dura y bastante intensa. Vas a tener que currártelo mucho para poder pasar ese temido examen de 3 horas en el cual hay que sacar más del 70% de respuestas correctas. Pero bueno, no nos adelantemos y luego te lo cuento todo al detalle. Cuando entras en nsca.es, accedes a la página principal de la NSCA en España. Aquí verás que se presentan las diferentes titulaciones, cursos, etc. Nos interesa irnos a certificaciones, NSCA CPT. Una vez aquí dentro, te explican un poco en qué consiste la certificación. Aquí tienes una descripción del contenido, con los diferentes contenidos que vas a tener que trabajar y cada uno cuánto representa en el examen. Luego vemos aquí los criterios de admisión, que era un poco lo que te comentaba antes. El material de estudio disponible, aquí te explica cada una de las opciones de forma muy breve, ahora entraremos más al detalle. Y luego aquí, centros de examen. Para hacer el examen vas a tener que acceder a un centro especializado que está contemplado en una base de datos que tiene la NSCA. Pero bueno, llegado el momento ya te preocuparás de esto. Por cierto, muy importante este descargable en PDF porque tienes toda la información de la certificación explicada en una guía con algunos consejos para el examen, etc. Imprescindible que te la descargues y que la leas al detalle. Vamos a ver ahora qué opciones tienes para elegir la preparación para el examen. Si pulsamos aquí, vemos que tenemos un desplegable, ¿vale? Con diferentes opciones. Simulacro del examen. Ves que vale 50 euros. Esto es la opción de comprar un simulacro con preguntas similares a las que te encontrarás en el examen. Están desglosados por categorías para que veas en qué categorías necesitas profundizar más y cuáles llevas bien preparadas. Como te decía antes, creo que es recomendable que lo compres porque te va a dar una idea de cuánto de bien estás preparado o si deberías estudiar más. Luego simplemente podrías comprar la matrícula del examen, que son 325 euros. Podrías hacerlo siempre y cuando te estudiaras por tu cuenta el manual. No hace falta que lo compres en papel, podrías comprarlo en formato digital si lo buscas por internet y sale mucho más económico. Pero para estudiar a mí me gusta tenerlo en físico y esto ya cada uno es algo más personal, pero para mí tendría sentido si tienes ya bastantes conocimientos sobre fitness. La siguiente opción es el curso presencial y este es el que incluye el pack de todo lo demás que fue el que compré yo. Aquí, aunque te ponga elige ciudad, de momento solo está disponible en Madrid. Aquí tendrías la fecha de cuándo es el presencial, pero como ves aquí, este pack lo incluye todo. Son 15 horas de la formación presencial, el curso online, el manual, el libro de técnica de ejercicios, el simulacro de examen, las tasas también. Y bueno, aunque ponga esto, que yo sepa no lo incluye, o sea que esto tenlo en cuenta que tendrás que hacerlo por tu cuenta. Este pack es el de mayor precio porque es el que lo incluye todo. Luego podrías solo coger el curso online
pagar las tasas del examen y el manual de la NSCA, es otra opción. Que lo que no tienes incluido en este pack es el curso presencial, obviamente, y tampoco incluye, si no he visto mal, el simulacro. Luego tienes esta opción que sería el curso online y las tasas del examen. También puede ser una opción válida si quieres comprar el manual, por ejemplo, en formato digital, que sale mucho más económico. Aquí solo comprarías el manual de estudio y las tasas del examen, que es como, bueno, el pack básico, y solo con el manual, si te lo estudias, pero ya te digo que es muy tedioso, si te lo estudias y vas al examen, podrías aprobarlo, pero si te lo sabes muy bien. Y luego también puedes comprar aparte la ampliación del periodo de examen. Para hacer el examen, creo que si no recuerdo mal, tienes 120 días desde que te matriculas en el curso y si quisieras ampliar 120 días más, pues podrías comprar esta ampliación por 120 euros. Como has visto, tienes multitud de materiales para prepararte el examen. ¿Quieres hacerte una mejor idea de cómo es cada uno de ellos? Vamos y te lo muestro en pantalla. Vamos a suponer que ya has comprado el pack que lo incluye todo. ¿Cómo accedes a los cursos? Bueno, aquí tendrías que tener tu perfil, vienes a mis cursos y aquí te aparecerán todos los que tienes disponibles. Por un lado tienes el curso presencial de Madrid, que aquí tendrás tanto los enlaces al directo como las grabaciones una vez se haya producido. Luego tienes aquí el curso de preparación online, aquí tienes el simulacro y aquí tienes el curso de RCP, pero que realmente no está sobre una plataforma de la NSCA, sino que es una plataforma externa. Si vamos al curso online, ves que tienes aquí a la derecha los diferentes módulos, ves que se compone de 12 módulos y luego aquí un vídeo en el que te explican cómo inscribirte en el examen, y cada uno de los módulos tiene su vídeo y luego un cuestionario. Si aprietas, yo por ejemplo, como ya tengo hecho el cuestionario, sí que podría revisarlo, pero no puedo volverlo a hacer. Esto ocurre para cada uno de los módulos, ¿vale? Y luego tienes lo que es el vídeo en sí. Y si le das aquí a recursos descargables, para cada uno de los módulos tienes también aquí el descargable con la presentación, lo cual, como te decía, es muy útil para estudiar. Como también te he dicho antes, cada uno de los módulos se corresponde con uno o más capítulos del libro, del manual de estudio. Pero no todo el manual de estudio está aquí resumido en los vídeos. Por eso vas a tener que mirarte algunos capítulos sí o sí en el manual de estudio. Si vamos ahora, por ejemplo, al simulacro de examen, tiene una estructura muy similar a lo que es el curso online, pero en este caso tienes aquí una introducción para cómo afrontarlo y luego las diferentes áreas de contenido que tendrás también en el examen. Pero recuerda que aquí las tienes ordenadas y en el examen las tendrás de forma desordenada. Aquí, por ejemplo, si despliegas, tienes para entrevista y valoración del cliente diferentes vídeos y luego el cuestionario. Aquí en el cuestionario es posible que se haga alusión a alguno de los vídeos para que respondas a las preguntas. Lo mismo para la planificación del programa, para la técnica de ejercicios, aquí tienes un montón de vídeos y el cuestionario. Como te decía, tú directamente irás al cuestionario y sobre el cuestionario te dirán: pregunta no sé qué, en el vídeo 6 hemos visto que no sé quién está haciendo un ejercicio. Está haciendo un agarre prono, supino, y ya te harán la pregunta que corresponda en cada uno de los vídeos. Por cierto, que veas 10 vídeos no quiere decir que haya 10 preguntas. En cada uno de los apartados hay tantas preguntas como te encontrarás en el examen. Por ejemplo, aquí no sé si había unas 40 y algo preguntas, ¿vale? Y por último tienes el apartado de seguridad, que tiene solo un vídeo y el cuestionario. En este caso, en recursos descargables no tienes nada porque no hay ninguna presentación. Una cosa importante: una vez respondes a las preguntas del simulacro, luego no puedes volverlo a hacer. Sí podrías repasar las respuestas que tú has hecho, pero no podrías ver las diferentes opciones que habían. Eso la verdad es que es un punto en contra, porque a mí me gustaría poder revisar qué opciones había disponibles y cuál marqué yo. Y no solo la que marqué yo. Bueno, digamos que puedes ver qué opción marcaste tú y cuál es la correcta. Si tú marcaste la correcta, solo verás esa opción. Si la que tú marcaste no la correcta, verás la tuya y la que la correcta. ¿Y qué hay del evento presencial? Pues decirte que es un evento que se organiza normalmente en una universidad de Madrid, en la cual hay gimnasio e instalaciones para poder hacer diferentes pruebas. Suele durar un fin de semana, digamos el sábado todo el día y el domingo solo por la mañana, y te recomiendo que optes por esta opción si puedes asistir presencialmente. Yo, por ejemplo, no pude asistir, pero lo hice de manera online.
puedes verlo todo en directo y luego también tienes acceso a la grabación de todo el seminario. Pero la verdad es que si lo haces online desvirtúa un poco el evento, porque hay muchas pruebas físicas que haces directamente in situ para que entiendas cómo se hacen con los clientes, por ejemplo, medir pliegues cutáneos o medir el porcentaje de grasa o hacer ciertas pruebas de resistencia muscular ahí en el gimnasio. Y la verdad es que para mí ver esto online no tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué se ve en el curso online? A ver, en el curso online lo que se hace es un repaso general por los temas más importantes del manual, pero muy por encima. También se hacen diferentes juegos y todo esto con el objetivo de que repases un poco el contenido. También es cierto que los profesores te envían materiales para hacer ejercicios muy parecidos a los que luego aparecen en el examen, y también tienes acceso a cierto material como plantillas de trabajo que luego puedes usar con clientes, incluso también para estudiar. En mi caso me sirvió para repasar el contenido porque previamente me había mirado ya los vídeos del curso online, y cosas por ejemplo que no se ven en el curso online como el apartado de psicología, pues ahí se le da bastante importancia y te queda muy claro. Pero lo dicho, si no puedes ir de forma presencial, para mí pierde magia y quizá no optaría por esta opción. Aquí ves los dos manuales principales, uno el manual de estudio y el otro el de técnica de ejercicios, y vamos a echar un ojo primero al manual de estudio. Ves que es un libro bastante denso, la verdad es que asusta un poco de primeras, ¿no? Porque, bueno, parece un listín telefónico de estos antiguos, y está pues muy bien impreso, a color, la verdad que eso se agradece, ya podía ser así por el precio que tiene, la verdad. Y bueno, verás que tiene multitud de tablas. Algo que está muy bien y que te recomiendo que hagas para estudiar es que al final de cada capítulo tienes siempre preguntas de repaso. Y luego tiene la solución a estas preguntas al final del manual. Luego tienes siempre también referencias bibliográficas de todo lo que se comenta. Y luego una cosa importante, y es que verás multitud de tablas de todo tipo por el manual. La mayor parte de ellas no hace falta que te las aprendas de memoria. Algunas de ellas sí, pero son muy pocas las que realmente son súper imprescindibles. Y las demás tablas, con que te sepas más o menos valores de referencia de promedio, es suficiente. Por ejemplo, en el capítulo del protocolo de evaluación de la condición física, verás que hay multitud de tablas con un montón de valores para saber en qué estado de forma está el cliente. Entonces, ¿hace falta sabérselas todas? No, pero sí tienes que saber más o menos si un cliente tiene que mejorar un aspecto u otro en función de sus valores. Por ejemplo, más o menos deberías tener una idea de cuál es la frecuencia en reposo en función de la edad del cliente, pero no saber los valores exactos, sino saber que quizá puede estar muy por encima o muy por debajo, y ese sería un factor a mejorar. Lo mismo, por ejemplo, para el porcentaje de grasa, qué porcentaje se considera normal, cuál se considera sobrepeso, etc. Perímetros de cintura, también más o menos tener una estimación. Y luego, en función de cada una de las pruebas físicas, pues sí que tienes que saber más o menos cuál es el rango normal, porque es posible que te pregunten, dado este cliente con estos valores de pruebas iniciales, ¿qué es lo que más debería mejorar? Y quizás sea, por ejemplo, la fuerza o la resistencia o reducir el peso. Entonces tú, viendo esos valores, deberías saber cuál es el que está o muy por encima o muy por debajo para saber en qué poner el foco. Algo importante es que la técnica de ejercicios, tienes cada uno de los ejercicios aquí fotografiado con la técnica correcta, errores habituales, etc. Está bastante bien graficado, aunque sí que es cierto que esto sin verlo en vídeo se queda muy cojo. Por eso ahora luego te enseñaré de qué forma deberías repasar los ejercicios para que luego el día del examen tengas muy claro cuál es la técnica correcta. Por cierto, algo también muy interesante que te recomiendo que mires al final del manual son anexos referentes a tipos de contratos y documentación que tienes que entregarle al cliente y que tenéis que cumplimentar. Esto es algo que suele caer siempre en el examen, preguntas sobre esto, y aquí hay ejemplos para que te hagas una idea de qué tipo de documentos son, porque hay veces que se hablan de los documentos, pero si no tienes claros de qué van y qué estructura tienen, es complicado que lo entiendas. Por ejemplo, aquí tienes modelos de consentimiento informado, o de exoneración de responsabilidades, o del acuerdo entre cliente y entrenador. Y está muy bien porque tienes bastantes formularios que luego te sirven también para hacer con los clientes, como por ejemplo un listado de checklist para las pruebas iniciales y tener aquí todo registrado. Esto luego tú evidentemente te lo harás en una hoja de Excel, pero aquí tienes ya modelos para basarte en ellos que son bastante útiles. Y bueno, como ves aquí, el manual de técnica de ejercicios es algo más escueto, no es un tocho tan importante como el manual de estudio. Y aquí, bueno, pues tienes cada uno de los ejercicios con fotografías y la técnica de cómo ejecutarlo.
Yo honestamente este no lo he mirado mucho, viene incluido un código para que puedas acceder a unos vídeos online de cada uno de ellos y que lo puedas ver in situ. Así lo veo mucho más útil que leerte todo este manual, que simplemente lo utilizaría como base para consultar ciertas dudas puntuales, etc. Sí que está bien que tiene algunas tablas por ahí en el cual te dice cada uno de los ejercicios, qué músculos están implicados, cuáles trabajan, etc. Pero como te digo, yo no lo he mirado mucho este manual. Sí que he mirado puntualmente algunos de los vídeos, pero sí que es cierto que como ya tengo bastante experiencia en tema de entrenamiento, ya conocía bien los ejercicios y su técnica y no es algo en lo que haya profundizado tanto. Voy a contarte ahora cuál ha sido mi experiencia preparando el examen del CPT para darte algunas ideas y consejos que creo que te pueden venir muy bien en la preparación de tu examen. Bueno, por si no lo sabías, para sacarte el título de entrenador, lo primero que tienes que hacer es aprobar el examen. Y el examen no es para nada sencillo. Son unas 3 horas de examen con unas 150 preguntas y no son preguntas de estas básicas que puedes responder fácilmente casi sin pensar. La mayoría de ellas son preguntas que para responderlas tienes que haber entendido bien el contenido e incluso algunas de ellas vas a tener que hacer cálculos. Y lo más complicado de todo es que para aprobar necesitas al menos un 75%. Tenemos por ahí un camión de bomberos, esperemos a que pase. Creo que ya. Y lo más complicado de todo es que para aprobarlo necesitas al menos un 70% de respuestas correctas. Entonces, si apruebas el examen, ya tienes la titulación. No exactamente, te falta... Cosas del directo. Ay. Entonces, si apruebas el examen, ya tienes el título. Pues no exactamente, te falta un último paso que sería conseguir una certificación en reanimación cardiopulmonar y desfibriladores automáticos. Esta titulación es cierto que se puede encontrar de manera gratuita en algunos sitios, pero por lo general vas a tener que pagar unos 40-50 euros por ella. Suele ocupar una mañana y la verdad es que es muy sencilla, pero es una cosa más que tienes que tener en cuenta. ¿Y qué hice yo para afrontar el examen? Bueno, en mi caso compré el pack completo que también incluía el curso presencial. Es cierto que todo lo que te preguntan en el examen está dentro del manual de estudio, pero si le echas un ojo verás que es un tocho importante y te puedes desmoralizar si empiezas por ahí. En mi caso te cuento cuál fue el procedimiento que seguí paso por paso. Lo primero, vi el curso online por encima para hacerme una idea de qué iba el contenido. Es verdad que no está todo lo del manual, pero sí que está lo más importante y digamos que está el 70-80% de lo que luego entrará en el examen. Después volví a ver los vídeos del curso online, pero haciéndome resúmenes. Los veía poco a poco e iba apuntando lo que consideraba que era más importante para luego estudiármelo. Después de esto, asistí de forma virtual al curso presencial y me sirvió para reforzar muchos conceptos y practicar con ejercicios y algunas plantillas que nos facilitaron. Pero como te he dicho antes, si no vas a poder asistir de forma presencial, creo que no merece la pena. Y por último, antes de presentarme al examen, probé a hacer el simulacro que también viene incluido en el pack que compré para ver cómo estaba. La verdad es que cuando hice el simulacro me vine un poco abajo, porque pensaba que lo llevaba más o menos bien, pero en el simulacro no llegué al 70%, me quedaría en un 60-65% de preguntas correctas. Y esto me fue muy útil para entender el tipo de preguntas que van en el examen y qué temas eran los que tenía que reforzar. Entonces, después de esto, lo que hice fue posponer la fecha del examen, que tienes creo que 1 o 2 veces de forma gratuita la puedes posponer, y entonces me preparé con más detalle los temas que llevaba más flojos y me hice algunos resúmenes más de estos temas. Antes de dar el paso a presentarte al examen, te recomiendo que primero hayas respondido a todos los test de cada uno de los bloques del curso online y por supuesto que hayas conseguido un mínimo de un 7 o un 8. Después que tengas tus propios resúmenes, como te decía antes, para no tener que estar recurriendo al manual. Puedes basarte en las diapositivas que tiene cada uno de los bloques del curso online para tomar apuntes ahí y luego estudiar desde ahí mismo. Después te recomiendo que hagas todas las preguntas que hay al final de cada uno de los bloques del manual de estudio, porque, aunque no son muchas, pero te da una idea de por dónde pueden ir los tiros del examen y te sirve también para repasar. Luego también tendrás que resumirte algunas de las partes que no están en los vídeos, como por ejemplo el tema de psicología, el tema de las instalaciones de gimnasio y seguridad. Verás que hay que tener en cuenta si quieres montar un gimnasio, ciertas medidas y ciertas premisas que ahí vienen explicadas pero no están en los vídeos y suelen caer algunas preguntas en el examen. Y por último, que te desgranes con mucho detalle cada una de las pruebas físicas, porque en los vídeos vienen un poco resumidas y es mejor que eso lo tengas claro, porque también suelen caer bastantes preguntas por ahí. Otra cosa que también puedes hacer es utilizar el juego de los Kahoot para practicar con preguntas. Esto es algo que vimos en el curso presencial y que ahora te voy a explicar brevemente para que veas cómo acceder a estas preguntas y poder practicar jugando. Y por supuesto también tienes que hacer el simulacro para examen. El momento de hacerlo depende de cada uno. En mi caso me fue muy bien
justo antes de empezar a repasar los resúmenes y hacer el tema este de las preguntas de Kahoot, etc. Porque vi un poco en qué temas flaqueaba para poder profundizar más en estos temas. Ya estamos en la página de Kahoot. ¿Cómo encontramos las preguntas para practicar? Pues te vas aquí a Descubre y buscas NSCA Spain. Lo primero que te aparece son cuestionarios, son juegos, pero del CSCS, que es la otra titulación. Nosotros queremos que sea del CPT. ¿Ves aquí que ya pone CPT? Están de entrevista del cliente, bioenergética, respuestas a adaptaciones, hasta aquí, lesiones y entrenamiento. Te recomiendo que los hagas todos varias veces hasta que te los sepas bien, una vez hayas estudiado. Y lo bueno de esto es que puedes jugar con otros compañeros a ver quién gana, como una competición, o simplemente puedes estudiar. Si entras aquí, verás que puedes empezar y jugar en vivo con otros amigos de forma muy fácil, ¿vale? Con un código, o le das a practicar y practicas por tu cuenta para ir cogiendo soltura. Todo esto también es accesible desde el móvil con la aplicación de Kahoot y es muy cómodo para entrenar a hacerlo de esta forma. Y para el día del examen, ten en cuenta lo siguiente: estarás en una sala sin ningún objeto personal y solo te dejarán una pizarra y un rotulador para que hagas ahí cálculos y puedas tomar algunas notas. Ten en cuenta que vas a tener que hacer operaciones matemáticas como multiplicaciones o divisiones con decimales. Esto puede parecer una chorrada, pero si hace tiempo que no lo practicas, te recomiendo que lo hagas porque si no te puedes meter en problemas el día del examen. Otra cosa que tienes que tener en cuenta y que a mí me sorprendió es que las preguntas no están ordenadas por bloques. Es decir, no tienes un bloque de preguntas de entrevista inicial, otro bloque de técnica de ejercicios, otro bloque de psicología, no. Están todas las preguntas mezcladas y eso te puede confundir porque en el simulacro sí que están ordenadas por bloques para que te sea más sencillo, pero el día del examen ten en cuenta que estarán desordenadas. Lo que te recomiendo es que no te entretengas mucho en cada una de las preguntas, invierte el tiempo necesario y si tienes alguna duda, márcala para poder luego responderla al final. Cada una de las preguntas tiene un marcador para que luego al final se quede marcada y tú puedas revisarla fácilmente. Te recomiendo, eso sí, que respondas siempre a todas las preguntas porque responder mal no resta y que luego al final de todo revises en las que has tenido más dudas. También está bien porque cada pregunta tiene arriba un apartado de notas en lo que puedes escribir notas aclaratorias para los revisores. ¿Esto para qué sirve? Pues en caso de que el examen no lo aprobaras, si hubiera alguna pregunta que era un poco ambigua y los revisores determinan que no estaba bien planteada, o que tu razonamiento es correcto en las notas pero que tú no habías entendido bien la pregunta, podrían dártela por válida. Así que te recomiendo que si alguna pregunta no tienes claro cómo interpretarla, la razones en las notas porque luego te puede ayudar a rascar algún punto extra. Y ten en cuenta que aunque el tiempo del examen es de 3 horas, no vas a ir para nada sobrado. Yo pensaba que me sobraría un montón de tiempo y al final solo me sobraron 10 minutos para poder repasar algunas preguntas. Me vi un poco con el agua al cuello y de verdad que no me detuve mucho en los ejercicios, así que te recomiendo que, como te digo, respondas rápido, te apuntes las que tienes dudas y luego al final de todo las repases. En mi caso la verdad es que me cayeron bastantes preguntas referente al cálculo de porcentaje graso o al cálculo de calorías en función de los macros que consume el cliente. Y esto hizo que tuviera que hacer bastantes cálculos y también creo que fue esta una de las causas para que fuera tan apurado en el tiempo. ¿Y qué es lo que más me ha gustado del curso de CPT? Lo primero, que es una formación seria y rigurosa. Los profesores son todos doctores en ciencias de la salud y del deporte y explican de forma muy amena, muy rigurosa y da gusto porque los conceptos complejos los hacen sencillos. Luego también me ha gustado, en cierta medida, que sacarte la titulación no es un camino de rosas. Hay que currárselo mucho y esto le da prestigio a la titulación. Por tanto, tener este distintivo te diferencia de otros posibles profesionales, ya que da unas garantías de que has pasado por una prueba muy exigente y que has tenido que interiorizar todos los conceptos importantes en fitness y acondicionamiento. Por otra parte, me ha gustado mucho cómo está planteado el curso online. Si tuvieras que comprar lo mínimo, te diría que compraras el curso online y el manual de la NSCA, aunque también es cierto que puedes conseguirlo a mucho menor precio de forma online. Referente al curso, también está muy bien que cada uno de los bloques tiene su descargable en PDF con las diapositivas, lo cual te permite también estudiar desde ahí. Y luego me ha sorprendido muy gratamente el trato y la profesionalidad de los coordinadores de la NSCA España, que te atienden para resolver cualquier duda, tanto por WhatsApp como por email como por teléfono. Y esto da mucha tranquilidad y mucha seguridad y es un síntoma de que es una titulación muy seria y te sientes en todo momento respaldado. Y esto es lo que menos me ha gustado de la titulación de CPT. Lo primero, que tienes que hacer una inversión de unos 700 euros si quieres todos los materiales. ¿Son necesarios?
Pues depende, como te explicaba antes. Quizás si no vas a asistir al curso presencial, quizá de esto podrías prescindir. También podrías prescindir del manual principal y conseguirlo de forma online, que es mucho más económico. Pero aún así te recomendaría que sí o sí pagaras por el curso online y también por el simulacro de examen. Lo segundo es que la titulación no es de por vida. Tienes que hacer ciertas cosas para que te la mantengan y no tengas que volver a examinarte. ¿Y cada cuándo tienes que hacer esto? Pues va a depender del año en el que te certifiques. Son ciclos de 3 años, así que como máximo vas a poder tener la titulación durante 3 años y si no consigues ciertos créditos de formación, no podrías renovarla para 3 años más. Y para poder renovarla 3 años más, tienes que haber acreditado durante estos 3 años ciertos créditos de formación que la propia NSCA imparte. La NSCA argumenta que esto lo hace porque quiere que todos los entrenadores estén actualizados y que para ello tienen que seguir recibiendo formación para que sus conocimientos no se queden obsoletos. El tema es que muchos de estos créditos que necesitas para recertificarte tienes que pagarlos, es decir, serán seminarios o cursos que vas a tener que pagar por ellos. No son grandes cantidades, quizá hablamos de 20-25 euros cada uno de los seminarios y quizá incluso tengas algún test en algunos de ellos, pero aún así es algo que es incómodo porque tienes que estar preocupándote de esta formación continua. Por otra parte, tienes que tener en cuenta que con aprobar el examen no es suficiente para tener la certificación. Necesitas también el curso del RCP-DA para que te puedan dar el título de entrenador personal. Y que este título, además, tienes que renovarlo también cada 3 años para que siga vigente. ¿Por qué hace esto la NSCA? Porque argumenta que quiere que sus entrenadores también tengan frescos los conocimientos de reanimación por si trabajan con clientes que siempre sepan cómo actuar. Algo que también mejoraría es que parte del contenido del manual no está en el curso online y creo que sería una buena idea que el curso online tuviera prácticamente todo el conocimiento del manual principal. Y por último, hubiera estado genial que por el precio que pagas por todo el material también te incluyera una copia digital del manual principal, porque para estudiar es mucho más sencillo buscar conceptos en el manual en formato digital. En resumen, la certificación CPT de la NSCA me ha parecido una formación muy seria y bien organizada y la cual me ha permitido complementar mis conocimientos de fitness. Como te he dicho antes, lo que le da prestigio es que no es una titulación sencilla que te saques estudiando 4 días. Tienes que trabajarla bastante y si no comprendes bien los conceptos no vas a aprobar el examen. ¿Y cómo puedes apuntarte? En la descripción del vídeo te dejo un enlace para que veas todas las modalidades que antes te he comentado. Y esto ha sido todo por mi parte. Si te ha gustado el vídeo, nos ayudaría mucho si le das un like y nos dejas un comentario. Y no te olvides suscribirte para estar al tanto de las próximas reviews. ¡Hasta pronto!